Amigas y amigos, en los momentos que vive el país, sin duda una situación que no debe ser subestimada por nadie, ni por el gobierno, ni por la oposición, o por los que políticamente son indiferentes. Bien vale la pena una reflexión en estas circunstancias, aun cuando reconozco que en momentos de crispación o de aguda polarización, los llamados a la sindéresis, a la ponderación de las partes en conflicto, tienen muy poca acogida o es objeto de muchas sospechas. Pero me atrevo a desafiar esos sentimientos, porque estoy convencido que de continuar por el camino que vamos, el futuro inmediato se tornará cada día más impredecible. ¿Saben ustedes, quienes siguen este programa todos los domingos, domingo a domingo, que no soy hombre aparte, que tengo una posición política e ideológica tomada desde que era muy joven y que no estoy dispuesto a renunciar a esos principios y tampoco aspiro a que aquellos que tienen posiciones diferentes a las mías declinen sus puntos de vista y creencias. Pero de lo que sí estoy plenamente consciente y no renuncio a esa convicción es que los venezolanos, sobre todo si tenemos claro que bordeamos el abismo, podemos hacer aportes para civilizar el debate, para recuperar mutuamente el sentido de respeto por el otro y para erradicar la idea de que la salida a la actual situación es la violencia. La violencia nunca ha sido alternativa. Lo que siempre hacemos a través de ella, de la violencia, culmina en fracaso, en muerte y destrucción. Y no hace falta citar ejemplos para ratificarlo. La oposición tiene que existir en una democracia como la venezolana. Una oposición que respete las reglas de juego y reconozca que las fuerzas que son gobierno tienen derecho a ejercer el mandato que el pueblo les otorga en comicios libres y democráticos, siempre en el marco de la Constitución. Hasta ahora hemos podido sortear situaciones extremas por la indudable calidad democrática del pueblo venezolano, pero pareciera existir la tentación de parte de algunos de romper ese delicado equilibrio. ¿Quiénes son los responsables? Los conocemos, pero identificarlos es algo que refuerza un juego maniqueo de recíprocas inculpaciones que a nada positivo conduce. Lo que quiero plantear en esta reflexión es que si lo que queremos, si ponemos de nuestra parte, existe la oportunidad para que los venezolanos encontremos salidas pacíficas y que el riesgo de la violencia extrema desaparezca. Violencia la cual todos debemos temer porque sus consecuencias pueden ser letales para todos, como lo enseña la experiencia histórica. No digo estas cosas para eludir responsabilidades. Es lo que ocurre, ya que todos en mayor o menor grado las tenemos. Tampoco lo planteo para colocarme en plan de árbitro, ni mucho menos, ya que mis compromisos son suficientemente conocidos, sino que lo hago por una sincera preocupación por el curso que están tomando los acontecimientos que presagia un futuro incierto para los ciudadanos, sin excepción. Otro comentario. Pedro León Zapata fue un ser humano excepcional. Quienes lo conocimos y fuimos sus amigos, y más allá de diferencias que surgen en la política, lamentamos profundamente su muerte. Fue un gran artista, un intelectual de relieve, caricaturista, pintor y alguien que tenía un gran sentido de la vida. A la hora de despedirlo, lo hago con el recuerdo de muchas jornadas pasadas y compartidas con él en la lucha democrática, antiimperialista, de defensa de la Revolución Cubana y de repudio a la dictadura atroz de Augusto Pinochet. A su viuda, Mara Cormerlati,
y demás familiares nuestra condolencia. Paz a su alma. Pausa y al regreso converso con el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Mi invitado de hoy, Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Saludo al pueblo venezolano. Así de corto. Sí, bueno, también la festividad de carnaval, hay que disfrutarla. Aquí en Venezuela, bajo esta inmensa geografía tan bella. Mira, ¿existe realmente guerra económica? Vamos a brevemente un repaso de la historia reciente, ¿no? El presidente Chávez gana en el 98, en buena lid. Empieza un modelo distinto a los anteriores. Ya en el 2002, 2001, le hacen una huelga los empresarios. En el 2002, un golpe de Estado. Después la paralización de la industria petrolera. Es decir, ya inclusive con el presidente Chávez hay una confrontación fuerte que no es por la vía constitucional. En el caso reciente... Se agudiza con la presencia de Maduro en la presidencia. Claro, así. En el caso reciente se agudiza, se pone más dinámica y empieza el mismo día que gana. Apenas gana, un resultado limpio, transparente, a través de un Consejo Nacional Electoral muy tecnificado, auditado como todos, como pocos en el mundo. Gana y no se reconoce, un sector de la oposición no reconoce el triunfo legítimo del presidente. Luego, bueno, siguen las perturbaciones e inventaron una vía no constitucional llamada la salida. Todo esto ha traído unas perturbaciones en la economía gigantescas, mira. Concretamente, mira, Táchira, Mérida y ciertos estados productores de alimentos. Bueno, entonces convulsionan, paralizan la producción y sobre todo el transporte. Tú te pones a ver aquí en el centro, Aragua, Barquisimeto y Carabobo, son la parte industrial y de almacenamiento de los alimentos, también te dan una perturbación. Y luego toda la logística, el epicentro político que es Caracas, Miranda, que bueno, donde hay unos grandes consumidores, y luego te tocan la parte de Ciudad Bolívar, por allá, donde están las empresas básicas. Entonces los epicentros productivos te lo van tocando con un plan, básicamente para debilitar la economía. Eso no es lo único, no es lo único. Te inventan y tienen cierta pegada en lo que llaman el dólar paralelo, lo empiezan a incrementar, sin ninguna razón económica de expectativas racionales de la economía. Yo lo catalogo como un factor exógeno a la economía. Te lo perturban, te crean después una avanzada en los precios, una escalada muy fuerte en los precios y la inflación, pero también recientemente, empezando enero, cuando estamos de viaje muy estratégico, porque estamos en China, los países árabes y todo, crean una sensación de que puede haber un conflicto no constitucional, e inclusive dicen que el presidente Maduro no lo van a aterrizar. Todo esto a través de redes y bueno, formas que ellos tienen de comunicarse y de crear sus obras, bueno, nos perturban la parte comercial y lo desequilibran totalmente. Y estamos en eso. Ellos plantean una guerra económica, ellos están actuando para dañar a la economía y dañar la parte productiva y otros sectores de la economía. Nosotros estamos trabajando, primero para que avance, segundo para la defensa correspondiente de eso que están planteando sectores. Afortunadamente no son todos los sectores y afortunadamente no están todos los empresarios en esto. Y esto nos da una fortaleza para seguir trabajando muy coordinadamente con ellos en la parte productiva, en la parte de distribución de los bienes y servicios que consume el venezolano y en general en un modelo distinto en la parte productiva. Nosotros vamos a ir a diversificar la economía, hay que diversificarla, producir y exportar productos que no sean
Hay un problema de producción en el país, ¿no? Y otro problema que se ha hecho evidente en lo puntual, que es la cadena de distribución. ¿Cómo se encaran esos dos problemas? Bueno, tienes que, la parte de distribución, tienes que hacer un circuito optimizado. Por ejemplo, donde se están pues, la parte productiva no pueden estar muy lejos de los centros donde están los consumidores. Te lo estoy diciendo por los productos perecederos. Por ejemplo, tú tienes tomate, pimentón, cebolla, se produce en el occidente y en oriente no hay puntos de almacenamiento en buenas condiciones. Entonces la merma es grande, ¿no? ¿Y qué es se muy está grande. haciendo en ese sentido? Entonces, en ese sentido, todo el gobierno está enfocado a buscar un sistema logístico más óptimo, un sistema logístico que abarate, que ponga más baratos los costos. Por ejemplo, tú tienes al productor, al consumidor, esa cadena encarece también los costos por las pérdidas y también, bueno, por la forma Ahora, de la conducta ¿por qué de los Venezuela, que comerciantes? es un país con excepcionales condiciones, tierra, agua, clima, etcétera, no produce en materia agrícola? Y Bueno, sí también en materia produce, industrial. sí produce, pero no se produce lo suficiente para el consumo correcto. ni a la velocidad del consumo, ¿no? En todo caso, bueno, tenemos un modelo económico rentista, no de ahora, 100 y pico de años, lo cual se ha generado la renta y la gente, bueno, ha vivido hemos vivido todos más de las importaciones, tenemos que hacer más importaciones con respecto a la parte productiva, pero bueno, esta crisis de cantidad de dinero que le está llegando a la República a través de la baja de los precios petroleros es un buen momento para aceptarse con los sectores productivos, ya sean privados o ya sean de la nueva economía social, aumentar la capacidad de producción, mejorar la cantidad de distribución y ir a un modelo de exportación. Nosotros necesitamos exportar productos que no sean netamente petróleo o materia prima. Y bueno, ya el presidente Maduro tiene todo un conjunto de medidas. Nosotros estamos acoplando el sistema de divisas, sistema cambiario, para que esto tenga como mejores condiciones para que se puedan realizar. Ahora fíjate, aparte de esos problemas, la producción, la distribución, hay un problema que se suscita como motivo de la caída de los precios del petróleo, ¿no? ¿Cómo se va a cubrir la brecha que existe con motivo de la caída del precio del petróleo con lo que está establecido en el presupuesto nacional? Bueno, primero hay que ir a sustituir importaciones que no necesiten muchos dólares para la economía. Tú, por ejemplo, tienes el maíz amarillo. Indudablemente que necesitas la semilla y todo eso, lo tienes que traer en dólares, pues no tenemos un banco de semillas, pero es una poca porción de dólares. Entonces tú necesitas más bolívares, entonces tú sustituyes esas importaciones de maíz amarillo, de sorgo, toda la parte vegetal se puede hacer en corto tiempo. Luego viene a mediano tiempo la parte animal. Se está haciendo, claro, no se puede notar de una semana a otra, son ciclos. Esto ya debe verse a finales de año, la sustitución de importaciones. Por otro lado, el presidente Maduro tiene un equipo que está analizando la situación y está buscando nuevas formas de buscar financiamiento para los proyectos de Venezuela. Te lo puedo decir, el viaje a China, hay alrededor de casi 20.000 millones de dólares que van a venir a proyectos y va a disponer Venezuela en algunas cantidades en efectivo para poder ir afrontando. En Arabia Saudita se plantearon cuestiones productivas y de exportación, proyectos que se pueden realizar en Venezuela con inversiones de Arabia Saudita, igual que Qatar, y así sucesivamente en muchos países, ¿no? Entonces, bueno, hay un equipo que está liderizado por el presidente Maduro, el ministro de la Economía, vicepresidente de la Economía, ministro de la Finanzas, está la parte petrolera, está la parte minera con Asdrúbal y en general toda la parte que tiene que ver con alimentos y agricultura, y también nosotros que estamos participando en el Banco Central, de tal manera de buscar recursos adicionales a lo que sean por la vía petrolera. Algunos vendrán más rápido, otros vendrán menos rápido, pero se está trabajando fuertemente para ir compensando. ¿Se podrán compensar todo o no? Bueno, estamos en pleno desarrollo buscando los recursos. Hay una visión de un sector del país absolutamente pesimista, que sostiene que el país, que Venezuela está quebrada prácticamente,
y además que estamos al borde de default. ¿Qué responde? Bueno, ya el ministro en la rueda de prensa reciente dijo que no había posibilidad de default porque inclusive el dinero se tiene, ¿no? Ahora, es una concepción política, mira, más que variables reales, económicas que puedan existir, es una visión política de un sector. Pero que porque tiene cuando, impacto. claro, tiene bastante impacto, Mira, cuando el presidente Chávez estaba, también decía lo mismo, que el modelo no servía, que verdaderamente estábamos en una crisis, el año 2001-2002, luego el presidente con su forma de entender las cuestiones, fuimos a un ciclo de crecimiento muy importante, desde el año 2003, finales del 2003 hasta el 2010, luego vino un ciclo recesivo por la caída también de los precios petroleros, por la burbuja inmobiliaria, es decir, siempre van a haber unos momentos mejores y otros momentos peores en la economía. En este caso, los factores que quieren mostrar al país como que no va a tener más fuerza, que es el fin de la historia. Yo le puedo decir que recientemente nosotros salimos en el año 2003 de una crisis inducida, por cierto, por una paralización petrolera y luego se creció bastante. En este caso, el presidente Maduro y el equipo ejecutivo, con mucho soporte del banco, bueno, está trabajando en el modelo productivo con la empresa privada y el nuevo modelo socialista de tal manera de seguir. Son dos visiones. Es como la persona que amanece brava y el tipo que amanece alegre. ¿Por qué? Bueno, son a veces estados emocionales. Nosotros lo que estamos es trabajando. Nosotros no es que estemos alegres, ni que estemos tristes, nosotros estamos trabajando y bastante que trabajamos. El presidente Maduro amanece, al igual que el presidente Chávez, trabajando, su equipo está trabajando. Que la crisis no la vamos a solucionar en una semana, es verdad, pero bueno, ahí están las líneas orientadoras, el trabajo continuo, con mucha comprensión de parte también del pueblo venezolano, bastante comprensión del pueblo venezolano. Hay un sector que ha versado el proyecto desde el inicio, desde el año mismo 99. Está bien, es natural en la democracia. Hay un dato que es muy importante en una circunstancia como la que atraviesa Venezuela, ¿no? Que cómo se puede impulsar una recuperación de la economía contando con el sector privado. La Constitución vigente permite una participación activa del sector privado. Y en este sentido, el presidente Maduro ha estado haciendo permanentemente llamadas. Y se han constituido mesas de trabajo también. ¿Cómo marcha la coordinación con el sector privado? A nivel ministerial, a nivel de instituciones, hay reuniones permanentes. Hay reuniones permanentes de coordinación. Pero no va a estar y de enfoque. ¿Sabes que no va a estar las reuniones? No, y de enfoque y de proyectos. Porque hay un reunionismo clásico aquí en Venezuela. Bueno, pero en no este caso es culmina para nada, los proyectos, ¿no? En este caso para los proyectos. Yo te puedo decir que con esto de las zonas especiales de producción, desarrollo y exportación, hay empresarios que ya tienen los proyectos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir trabajándolo de tal manera que se vean los efectos de acuerdo a los proyectos correspondientes. El sector privado tiene capacidad productiva. Mira, el 70% de lo que representa el Producto Interno Bruto es básicamente el sector privado. Claro, el Estado también tiene capacidad. Tiene la industria petrolera, bueno, que es fuerte. Tiene todas las empresas básicas que afortunadamente se están recuperando. Y bueno, tienen algunas compañías que han sido exitosas y algunos bancos que han sido exitosos. El Banco de Venezuela, la misma compañía nacional de teléfono. Hay otras que no han tenido éxito y bueno, tendrán que buscarse un modelo que se sostenga, que se produzca y que se exporte. Dentro de las medidas que adopta el gobierno, en el caso de la guerra económica, hay muchas medidas que son justas y correctas, que enfrentan abiertamente la especulación como nunca antes se había hecho en Venezuela, y se protege al consumidor. Pero al mismo tiempo hay medidas que quizá retraen al sector privado, como el caso, por ejemplo, de las ocupaciones de fábricas, de industrias, como medidas de sanción contra empresarios. ¿Cómo manejar eso para que no se vea que la respuesta del Estado venezolano es simplemente punitiva, sino que hay la posibilidad de coordinar, como tú mismo lo has dicho,
coordinar seriamente y responsablemente. Mira, lo que pasa es que, bueno, hay que analizar cada una de las situaciones, ¿no? Porque globalmente no es un pensamiento global de que ese tipo de situaciones que tú planteas se sucedan, ¿no? Sino son hechos puntuales. Yo te puedo decir que con cuánto empresario el Estado le ha dado todo el apoyo para la parte productiva. Es muchísimo más que lo que en algún caso es un caso particular de intervención por algunos motivos. Mira, desde el año 2000, del 99, que bueno, es que empieza el gobierno básicamente que nosotros apoyamos, hasta ahora tú te pones a ver cuántos recursos de dólares se le ha suministrado al sector privado para el desarrollo de su economía y sus capacidades productivas. Son miles y miles de millones de dólares. Si el gobierno del presidente Chávez hubiese tenido otro tipo de conducta, la caracterización fuese otra, al igual que el presidente Maduro. El presidente Maduro ha sido bastante amplio en reunirse y buscar soluciones para cada uno de los problemas. Que existan casos puntuales, bueno, hay que revisarlo y si hay algún error de parte del Ejecutivo o de parte de alguna autoridad o de parte de algunos funcionarios, indudablemente que hay que corregirlo rápidamente y aceptar que bueno, es un error. Pero si no hay un error, bueno, hay que llegar a buenos términos con lo que se realice. Y lo que se realice tiene que ser mejor que lo que estaba. Ahora, el clima de confianza es fundamental para la recuperación, ¿no? Transmitir confianza al país, a todos los sectores, ¿no? Sector empresarial, sectores de trabajadores, campesinos, dirigentes de la economía. Y ese factor depende mucho de la comunicación, porque hay una campaña mediática muy severa, ¿no? Interna y externa. Exacto, que expone al desprecio al Estado y que lo descalifica completamente para dirigir a la nación. Entonces hay que tomar en cuenta ese elemento mediático cuando se adoptan algunas medidas que son manipuladas deliberadamente por aquellos que están en contra del gobierno, ¿no? Y que incluso plantean la salida del presidente Maduro, ¿no? Ese elemento, yo no sé si ustedes lo valoran suficientemente. Bueno, yo veo en ese elemento como 5 ejes, ¿no? El externo, que bueno, tiene una caja de resonancia y hay que seguir insistiendo. Tú te pones a ver, hay algunos elementos televisivos o escritos o las redes que bueno, básicamente creen que no hay nada bueno, ¿no? Y empieza a bombardear. Ahí lo que están tratando es que el riesgo país, bueno, siga aumentando, que vean que las inversiones no lleguen. Ese es básicamente el objetivo. Entonces tenemos que enfrentar como dice, desplegarnos básicamente todo el Estado para mostrar la realidad venezolana. En lo interno, tú tienes las redes son muy dinámicas, increíblemente dinámicas. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en las redes, mostrando lo que se está haciendo, como te digo, caracterizando lo bueno y corrigiendo lo malo. Tienes los periódicos, bueno, hay que escribir, hay que explicar. Tienes la radio y la televisión, bueno, y aquí estamos. Esto es parte de la dinámica, ¿no? Claro, ministro de Finanzas, vicepresidente económico, un presidente del banco no puede hacer como algunos políticos que todos los días declaran. No se puede. Nosotros no podemos competir por la cantidad de veces que uno aparezca en este tipo de elementos, ¿no? Porque no es nuestra tarea. Nuestra tarea es trabajar, buscar soluciones y coordinar con todos los actores de la economía. Los políticos, bueno, tienen tiempo, dicen que cansa, ¿no?, la política y que es difícil, pero tienen tiempo para aparecer y decir frases duras, interpretaciones, inclusive ahorita andan, hasta hace poco era la salida, no les resultó, e inclusive no les resultó desde el punto de vista electoral ni nada de ese tipo de cuestiones, las mediciones fueron malas. Ahora andan con una cuestión y que el gobierno de transición, algo así, ¿no? Esto no es constitucional. O sea, lo constitucional es, bueno, ir a un referéndum, ir a las elecciones. Eso es lo que aparece en la Constitución. Ahí no aparece que si un movimiento de transición, que si una salida, que si un golpe de Estado. Ahí no aparece nada de eso. Entonces nosotros lo que hacemos es llamar a toda la población venezolana a trabajar lo que están trabajando, a estudiar, a prepararse
y a seguir trabajando por Venezuela completo, diferentemente porque uno vote. Uno a la hora de ir, yo antes votaba yo nunca voté por un gobierno que estaba gobernando cuando estuve en la oposición. Siempre yo voté varias veces por ti y por otros, ¿no? Y bueno, perdíamos, éramos minoría, inclusive, éramos una minoría golpeada, a veces hasta avasallada, en casi todas las instancias, e inclusive hasta maltratada, pero físicamente, muerto, herido y todo. Bueno, ese no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es una batalla política de ideas. Que estemos equivocados, bueno, vamos a hablar con ideas. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a tratar el tema del nuevo esquema cambiario. ¿Cómo no? Okay. Estamos a la orden. Estás viendo José Vicente Hoy. Mexicana, tu canal. El nuevo esquema cambiario, Nelson, contempla 3 tipos de cambios, ¿no? El preferencial 630, el unificado SICAD 12 y el sistema marginal de divisas, SIMADI. Ahora, mucha gente se pregunta por qué 3 tipos de cambio y no uno solo. Mira, depende de las variables o las variables que tú tomes, tú puedes buscar los tipos de cambio. Un sector de la economía, que en algunos casos apoya a la oposición, plantean que el tipo de cambio debería estar unificado y alrededor de 30, 40 o 50. Eso tiene una base técnica, pero tiene un trasfondo político. Yo soy de lo que creo que hacer esto en este momento, bajo las circunstancias que estamos, es como muy arriesgado, extremadamente arriesgado. Yo creo que en este caso la prudencia es fundamental. Entonces, por lo político e inclusive por las expectativas a futuro, creo que es mejor, muchísimo mejor, lo que se está planteando, este tipo de 3 cambios en este momento. El 630 va para los bienes y servicios alimentarios y de salud, no todo, sino aquello de consumo masivo, que los pobres, la gente de la clase media, la gente de los sectores populares puedan tenerlo, puedan consumirlo. Y básicamente va a haber un listado donde van a estar todos bien identificados por los códigos arancelarios. El segundo, que ahora es unificado, va para los otros sectores de la economía, a los otros sectores de la economía que no es atendido por esto. El tercero, tú te pones a ver ahora, en este momento, ahí el 630, SICA1, SICA2 y el paralelo. El paralelo van algunas personas, es pequeño, pero lo han convertido en una especie de referencia para algunos precios e inclusive para crear ansiedades en ciertos sectores de la población. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo ahora? Bueno, estamos proponiendo un sistema abierto, que es la tercer componente, abierto, oferta y demanda. El que tiene va a los diferentes sitios donde lo pueda vender y el que lo quiera comprar, bueno, lo compra por la oferta y la demanda. Esto va a tener una dinámica diferente de lo que está sucediendo en este momento. ¿Quiénes pueden vender? Bueno, toda persona que tenga alguna posición en dólares. Pueden vender también los turistas cuando vengan, bueno, van a hacer los gastos en dólares de ese tipo de mercado. También las empresas privadas y empresas públicas. PDVSA puede vender en ese mercado, tanto por las inversiones como una parte de la exportación. El Banco Central también puede estar. La gente puede recibir. Un venezolano que tenga un familiar en el exterior y la gente del exterior le manda, bueno, el cambio es ese. Es decir, que tiene una fuente importante de personas que pueden ofrecer. ¿Quiénes pueden demandar? Bueno, las personas naturales que necesitan salir por algún motivo, aunque ya están cubiertas un poco por los otros sistemas, pueden también acudir aquí por una proporción un poco mayor.
Las empresas que por algún motivo le falta algún componente, se le dañó una máquina y no es rápido conseguirlo, también puede venir aquí. Es decir, que el sistema debe funcionar de manera armónica y satisfaciendo todas las necesidades, tanto de la economía como de la población. ¿Cómo se garantizan las divisas del CIMADI? Bueno, como te estoy diciendo, cada vez que un turista gaste dinero aquí, entra dinero para el CIMADI. Cada vez que alguien mande una remesa, entra dinero para el CIMADI. Cada vez que una empresa quiera cambiar unos dólares por diferentes motivos, entra al CIMADI. La industria petrolera, bueno, tiene su actividad de exportación, entra al CIMADI tanto para la inversión como para la inversión. Si tú quieres montar una empresa en Venezuela y vienen unos inversionistas y traen divisas, tienes que cambiarlo a bolívares, bueno, entra en el CIMADI. Es decir, que tienes muchos actores que pueden entrar en el CIMADI. Ahora, ¿cuál es la estructura del CIMADI? La estructura del CIMADI tiene como 3 componentes. Tiene el menudeo, que es el efectivo, pues, que lo van a hacer las casas de cambio. Tiene las operaciones un poco mayor de cantidades, que lo van a hacer los operadores de valores autorizados, que eran los parecidos a las antiguas casas de bolsa. Aquí se va a transar en transferencias bancarias en efectivo y también en lo que llaman los monedas o billetes, el cono. Pues, el cono puede ser en dólares o cualquier tipo de moneda, ¿no?, transable. Pero también se van a hacer permutas. Tú puedes transar permutas de bonos tanto de la República, denominados en dólares o en cualquier otro tipo de moneda, pero también de cualquier país que aparezca el ranking de su valor internacional. Esos son 2. Y el tercero, bueno, es básicamente entre los bancos, la bolsa y la casa de cambio correspondiente, ¿no? Esos son los todos. Ahí mira, ajá, ahí lo mostró el ministro, ¿no? Hay miles y miles, cientos y cientos de puntos donde tú vas a poder hacer eso. Y la plataforma, pues tiene que haber una plataforma tecnológica, porque tú tienes que ser en tiempo real, tú tienes que sacar promedio, tú tienes que hacer toda la arquitectura correspondiente. El Banco Central, bueno, tiene una plataforma robusta tecnológica para hacerlo, ¿no? De tal manera que esto vaya evolucionando, luego tenga una arquitectura en su plataforma tecnológica propia y puedas tener un sistema rápido, seguro y confiable. ¿Hay recursos para pagar la deuda externa? Sí, ya lo dijo el ministro. El ministro lo dijo, ya que no va a haber ninguna dificultad, lo acaba de decir recientemente. Bueno, yo también, indudablemente. El Banco Central es el custodio de la Reserva de la República, ¿no? Ahora, el cupo viajero, ¿está garantizado? Bueno, va a salir pronto la normativa legal correspondiente y si está garantizado, ¿no? Lo que hay que evitar en el cupo viajero es lo que llaman raspacupo. O sea, gente que inclusive no viaja y hace ese tipo de operaciones. Entonces aquí hay 2 componentes, José Vicente. El que pone el capital y el que raspa. A veces son los mismos, otras veces no necesariamente. Entonces a ese es lo que nosotros debemos dirigir la atención, porque eso es un ilícito. O aquel que vende cupo, porque también hay raspacupo, vende cupo. A todos esos son ilícitos. Ahora, una persona que necesita viajar tiene que tener su componente y va a estar garantizado. Pero nosotros vamos a buscar sistemas tecnológicos y sistemas de observación de tal manera de eliminar esto de raspacupo o vendecupo. Mira, y la tasa de los boletas aéreos. Eso va a estar en el convenio. Está en plena discusión, ¿no? No me quiero adelantar porque está en plena discusión. ¿Y la tasa de la deuda del gobierno con la industria? Mira, con los sectores industriales, acuérdate cómo es la cuestión, ¿no? Un empresario pide una carta aval o un crédito con sus proveedores. Entonces, es el empresario el que tiene la deuda, ¿no? Nosotros administramos la divisa y satisfacemos la deuda, ¿no? O sea, no es el Estado que tiene la deuda directamente con el proveedor. Sin embargo, en las reuniones que hemos tenido y que estamos teniendo y que seguiremos teniendo con el sector privado, ya ahí está adelantado a qué tasa va a ser por los sectores y bueno, la dinámica misma está definiendo las tasas correspondientes, ¿no? Pero en todo caso, se va a reconocer que el sector privado tiene un compromiso con sus proveedores internacionales.
Claro, eso tiene que estar demostrado contable, legalmente, bueno, todo lo que tiene que ser en la parte operativa correspondiente. ¿Por qué las medidas se centran exclusivamente en el sistema cambiario? Y no sé, por ejemplo, algo que constituye un clamor nacional, ¿no? En las encuestas el 80%, más del 80% de la población se pronuncia a favor de esa medida, como es el incremento del precio de la gasolina. ¿Qué factor frena a tomar esa decisión? Bueno, ya el presidente dio la orientación, hay un debate. El debate se hace de diferentes maneras. Uno el debate no hay, bueno, porque la mayor parte del país está de acuerdo, pero bueno, ¿te acuerdas de lo que pasó en el 89? Yo me imagino que ya va a llegar el momento que el Ejecutivo tome las decisiones. Pues yo, desde el punto de vista técnico, creo que hay que hacerlo, ¿no? Llegará el momento de hacerlo. En todo caso, eso estará por decidirse, ¿no? Cuándo va a ser. Pero yo sí creo que las condiciones están dadas. Ya la población lo asimila. Inclusive, mira, hay momentos que alguien paga la gasolina y es más, la propina que deja que lo que paga, ¿no? Entonces, bueno, si tú comparas con otros productos, es extremadamente barata. No es lo barato, es lo que cuesta producirlo. Más que barato es un relajo. No, y te cuesta más producirlo. Está en pérdida no pequeña, en pérdida más o menos. Yo creo que eso viene, ¿no? Viene y, bueno, buscarán el momento más oportuno, ¿no? El presidente del Banco Central, pronóstico, ¿habrá crecimiento económico este año? Estamos trabajando para mejorar las condiciones del año pasado, ¿no? El año pasado fue complejo, ¿no? Nosotros trabajamos de tal manera a ver si crecimiento con los sectores y a otros que, bueno, trabajan para que la cuestión no funcione. Este año todavía nos falta empujar, ¿no? Ojalá podamos crecer un poco. Yo no estoy optimista que vamos a crecer 5 ni nada de eso. Vamos a hacerlo todo, apenas estamos empezando. No, ya vamos por el segundo mes del año, no ha terminado el primer trimestre. Hay muchas cosas que hay por hacer para seguir creciendo. Sin embargo, hay algunas orientaciones. Las empresas básicas están en mejores condiciones que el año pasado. Ya están produciendo mejor, ya está comprobado. Eso aguas abajo nos va a servir para que la construcción mejore. Si la construcción mejora, si las empresas siguen funcionando, la construcción mejora y el plan productivo de manufactura, en el caso de alimentos, funciona, como de hecho ya se ven algunas orientaciones, debemos estar en mejores condiciones y el crecimiento debe ser no robusto, pero sí debe haber un crecimiento. ¿Cómo han reaccionado los mercados internacionales frente a estas medidas cambiarias? De manera mixta, concretamente, ¿no? Los bonos. De manera mixta, en una primera fase subieron, en el reciente bajaron, ahorita acaban de subir, o sea, están de manera mixta. Nosotros lo que le decimos a las personas que tienen bonos o que están invirtiendo, bueno, mira, que este gobierno, este modelo está del 99, nosotros nunca hemos dejado de pagar deuda, inclusive en los momentos más difíciles como la paralización petrolera, que no que el precio estaba a 40, no había exportación petrolera. ¿Quién hizo que no hubieran exportaciones petroleras? Bueno, muchos de los que están en la guerra ahorita. Algunos de esos que están en guerra, que tienen y que están buscando factores exógenos de la economía para que se dañe, ellos fueron los que hicieron la guerra, la reducción de las exportaciones petroleras. E inclusive, algunos voceros ellos dicen que no paguen. Entonces, bueno, que los analistas vean todas las posibilidades que tiene Venezuela con las inversiones nuevas que se están haciendo, con la nueva metodología de las zonas especiales para el desarrollo y que se sigan invirtiendo. El gobierno lo ha dicho. Yo como presidente del banco también, mira, vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos internacionales, pero vamos a seguir trabajando fuerte para modificar paulatinamente el modelo económico venezolano. A mí me consta que Merentes es un hombre de diálogo, pero también es un guerrero. Pocas veces guerreado. ¿Tú te sientes bien en la batalla? Sí, por la defensa. Sí, mira, yo no creo que sea bueno hablar de uno, ¿no? Pero el día del golpe... Algunas veces es conveniente. Pero el día del golpe de Estado, todo el mundo sabe dónde yo estaba. Y el día de la recuperación, todo el mundo sabe cuál fue mi posición, ¿no? Y dónde estaba, ¿no? Pues no basta decir, yo estoy, ¿no? A veces hay que actuar. Y en los momentos difíciles hay que actuar. Hay que actuar y ahorita estamos actuando. Bueno. Ahorita estamos actuando. Nosotros seguimos dándole un apoyo al proceso
y al presidente Maduro, fuertemente. No vamos a permitir que valores, personas exógenas o personas internas o grupos debiliten la democracia socialista venezolana. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte, pues. Muchas gracias, José Vicente. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Más tu canal, tu canal. Y ahora los confidenciales. Mientras la oposición, dada su situación interna, está atada a una política de preparación para las elecciones parlamentarias de este año que no cuaja y que no le ofrece alternativas serias al país. Ese desafío surge como un fantasma, porque por otro lado, el chavismo exhibe una situación diferente, de unidad, cohesión y dinamismo, lo cual le permite estar en la calle a diario y realizar constantemente actos de masa. Salvo el caso del gobierno norteamericano, cada vez más activo en la campaña contra Venezuela, en Latinoamérica la ofensiva no toma fuerza. Se reduce a medios de comunicación y a algunos grupos políticos. En Europa sucede igual. El ímpetu de meses atrás ha decrecido debido en parte a los problemas económicos y sociales y al hecho de que representantes de la oposición venezolana que los visitan a los países europeos no dan la talla a la hora de explicar la situación. Así, por ejemplo, informaciones procedentes de Alemania indican que el viaje que hiciera el coordinador de la MUD, Chuo Torrealba, para exponer la situación venezolana y promover a la oposición, resultó un verdadero fracaso. Fue recibido por un funcionario de segundo orden, tanto del Parlamento Europeo como del gobierno alemán. Y la repercusión en los medios de la visita careció de difusión por el poco interés que despertó. Al abordar el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, Fidel Castro manifestó que estaba de acuerdo con los pasos dados por el gobierno de Cuba, porque es partidario del entendimiento y el diálogo entre las naciones. Pero deslizó al mismo tiempo el siguiente comentario: pero no confío en la política norteamericana. Hay que parar la oreja a lo dicho por el líder cubano, que sabe más de política por sabio y por viejo. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está contra la pared. Tiene varias causas pendientes ante la justicia de su país por múltiples delitos. Ahora su situación se agrava con motivo del retorno a Bogotá de la mujer que durante su gobierno fue directora del organismo de inteligencia más importante de Colombia, el DAS, y de quien se dice conoce todos los secretos del expresidente. Se trata de María del Pilar Hurtado, quien tan pronto entregó Uribe la presidencia a Juan Manuel Santos, huyó a Panamá. Durante varios años fue requerida en su país para que afronte el proceso que cursa en su contra, en particular la acusación de haber empleado la chuzada, que es el nombre que en Colombia se le da a la interceptación de teléfonos. A Hurtado se le atribuye la responsabilidad de ordenar el espionaje telefónico de los magistrados del Tribunal Supremo. La investigación que se adelanta por la vía judicial es para determinar quién le ordenó a la exdirectora del DAS tal actividad. Todo indica que fue Álvaro Uribe, lo cual cerraría el cerco de la justicia colombiana sobre este personaje. Sobre el caso de la empresa Navantia, constructora de buques de patrullaje de la Armada venezolana, hasta ahora
Nada se sabe de la investigación ordenada por el presidente Maduro. Fuentes de información revelan lo siguiente. 1. Hay que revisar muy bien las garantías técnicas de los buques. 2. No se sabe por qué el jefe de garantías técnicas de Venezuela firmó la ejecución de las mismas y existen algunas que no se han cumplido por parte de la empresa Navantia o aún están en periodo de garantía. 3. Hay personas que llaman presionando a comandantes de las unidades para que firmen las garantías técnicas cuando las mismas no han sido cumplidas. 4. Se aprobaron 43 millones de euros adicionales para la construcción del cuarto buque de vigilancia litoral que se realiza en Dianca, y lo aprobado estaba en el precio inicial del contrato firmado entre la Nación y Navantia. ¿Cómo fue aprobado esto? ¿Por qué Venezuela tiene que pagar los errores de la empresa Navantia, sus retardos y malos cálculos? ¿Dónde están las penalidades que contempla el contrato por retardos en el mismo? ¿Será posible lograr información sobre un asunto en el cual resultan lesionados los intereses de la nación? Confidencial al cierre. Monitor País Interlaces. Confidencial reporte ejecutivo. Capítulo: Actual clima socioemocional de Venezuela. Ficha técnica: 1.200 entrevistas en todo el país del 29 de enero al 5 de febrero 2015. Resultados: ¿cómo se siente el venezolano hoy? Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Optimista: enero 2014, 66%. Enero 2015, 61%. Pesimista: enero 2014, 33%. Enero 2015, 38%. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Feliz: enero 2014, 65%. Enero 2015, 60%. Triste: enero 2014, 33%. Enero 2015, 37%. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Esperanzado: enero 2014, 78%. Enero 2015, 73%. Frustrado: enero 2014, 21%. Enero 2015, 25%. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Tranquilo: enero 2014, 64%. Enero 2015, 57%. Confundido: enero 2014, 34%. Enero 2015, 41%. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su estado actual de ánimo. Contento: enero 2014, 52%. Enero 2015, 44%. Molesto: enero 2014, 44%. Enero 2015, 53%. Por favor, dígame cuál de estas palabras describen mejor su actual estado de ánimo. Confiado: enero 2014, 39%. Enero 2015, 32%. Preocupado: enero 2014, 60%. Enero 2015, 67%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo por su canal Televen.